En este nuevo episodio de Misterios de la Biblia hoy, nos adentramos en uno de los capítulos más complejos y sombríos de la historia sagrada, el declive espiritual del hombre más sabio que jamás existió, el rey Salomón. ¿Cómo es posible que aquel que recibió la sabiduría directamente de Dios y construyó el templo más glorioso de la antigüedad terminara rodeado de símbolos extraños y altares dedicados a deidades paganas? Acompáñanos en esta investigación profunda donde analizaremos, bajo la luz de las Escrituras y los registros históricos, el llamado lado oscuro de Salomón, explorando el origen del famoso sello y los rituales que, según la Biblia, provocaron que el corazón del rey se apartara de Jehová. Prepárate para un recorrido solemne por los pasillos del Palacio de Jerusalén, donde la sabiduría se encontró con la tentación y donde los símbolos que hoy muchos consideran de poder esconden una advertencia eterna sobre la fragilidad de la condición humana. La grandeza de Salomón comenzó con un acto de humildad sin precedentes que le otorgó un favor divino inigualable. Según la versión Reina Valera 1960, en un Reyes 3:9, Salomón pidió a Dios: da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios, complacido por su petición, le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y gloria como ningún rey antes o después de él. Sin embargo, en esta misma bendición se encontraba la semilla de una responsabilidad inmensa: mantener su corazón íntegro ante el dador de toda gracia. La Biblia nos enseña que el conocimiento sin obediencia puede convertirse en una trampa de orgullo intelectual, un camino que Salomón comenzaría a transitar peligrosamente a medida que su poder crecía. El punto de inflexión en la vida de Salomón es relatado con una honestidad desgarradora en las Escrituras, revelando que su perdición vino a través de sus alianzas y afectos desordenados. En un Reyes 11, 1, 2, leemos: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de las naciones de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Salomón, a pesar de su sabiduría, ignoró esta advertencia directa, permitiendo que su palacio se llenara de influencias espirituales que contradecían la fe pura de Israel. Esta fue la puerta de entrada a los rituales y símbolos que marcarían su legado de una manera que la arqueología y la tradición mística aún debaten hoy. Para comprender la magnitud de su caída, debemos observar la primera historia que refuerza este declive: la construcción de los lugares altos. Se cuenta que Salomón, en su afán por complacer a sus muchas mujeres, no solo permitió sus cultos, sino que él mismo participó en la edificación de santuarios para dioses abominables. En un Reyes 11:7 se nos dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Moloc era una deidad que exigía sacrificios humanos, específicamente de niños, a través del fuego. Imaginen al sabio rey, quien una vez juzgó con justicia a las dos madres por un bebé, ahora permitiendo altares donde la vida más inocente era entregada a las llamas. Esta contradicción nos muestra que el pecado puede cegar incluso la mente más brillante si ésta se aleja de la sana doctrina. Es en este contexto de sincretismo religioso donde surge la leyenda del sello de Salomón, un símbolo que a menudo se representa como una estrella de 6 puntas o un hexagrama. Aunque en la tradición posterior se le atribuyen poderes mágicos para controlar entidades espirituales o demonios, la Biblia no menciona este objeto como una herramienta de fe. Por el contrario, la mención de estrellas en contextos de apostasía es siempre una advertencia. En Amós 5:26, citado también en el libro de Hechos, se reprende a Israel diciendo: antes bien, llevabasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Los investigadores sugieren que el uso de símbolos geométricos en el tiempo de Salomón estaba íntimamente ligado a la astrología y la magia de las naciones vecinas, prácticas que Jehová había prohibido estrictamente. La segunda historia que ilustra este oscuro sendero es la de la reina de Saba y el impacto que la riqueza de Salomón tuvo en su propia percepción de Dios.
se relata que, tras la visita de la reina y el asombro de ésta ante la sabiduría del rey, Salomón comenzó a acumular oro de manera obsesiva, recibiendo anualmente 666 talentos de oro, según un Reyes 10:14. Este número, que más tarde tendría una connotación tan específica en la profecía bíblica, simbolizaba en ese momento el peso de una riqueza que ya no glorificaba a Dios, sino al hombre. La tradición mística sugiere que fue en este periodo de opulencia extrema cuando Salomón comenzó a buscar conocimientos prohibidos en las artes de la invocación, intentando entender los secretos del mundo invisible para consolidar aún más su dominio, alejándose de la oración sencilla y poderosa que lo caracterizó en su juventud. El sello de Salomón, por tanto, se ha convertido históricamente en un símbolo de la dualidad del rey, su sabiduría divina y su curiosidad oculta. Para la sana doctrina, este símbolo es un recordatorio de que ningún objeto, por más que se asocie a un nombre de Dios, tiene poder por sí mismo, y que su uso en rituales de invocación es una transgresión directa del primer mandamiento. La Biblia nos advierte en Deuteronomio 18, 10-12 que no debe haber entre el pueblo de Dios nadie que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. El hecho de que Salomón, el constructor del templo, pudiera verse envuelto en estas prácticas subraya la realidad de la guerra espiritual. El enemigo no busca al necio, busca corromper al sabio para destruir el testimonio de la verdad. El declive de Salomón tuvo consecuencias devastadoras no solo para su alma, sino para toda la nación de Israel. Por causa de su infidelidad, Dios determinó dividir el reino tras su muerte, dejando solo una pequeña parte a su descendencia para cumplir la promesa hecha a David. Un Reyes 11:11 nos dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Esta sentencia divina nos enseña que el privilegio de conocer a Dios conlleva la obligación de obedecerle, y que ni siquiera el éxito más grande puede ocultar la desobediencia ante los ojos del Todopoderoso. Al analizar el lado oscuro de Salomón, nuestra intención no es juzgar al rey, sino aprender de su ejemplo para fortalecer nuestra propia fe. La vida de Salomón nos invita a reflexionar sobre cuáles son los ídolos o símbolos que permitimos en nuestro propio templo interior. ¿Estamos acumulando conocimientos o riquezas que nos alejan de la humildad? ¿Estamos permitiendo influencias que sutilmente inclinan nuestro corazón tras otros dioses modernos? La sabiduría de Salomón nos dejó el libro de Proverbios y Eclesiastés, pero su vida nos dejó una advertencia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Hoy, más que buscar sellos antiguos o rituales perdidos, debemos buscar al que es mayor que Salomón, nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdadera sabiduría encarnada, el que nunca falló y cuya gloria no depende de templos de piedra, sino de vidas transformadas. El misterio de Salomón se resuelve cuando comprendemos que la sabiduría humana, por más elevada que sea, es insuficiente sin la gracia y la perseverancia en la santidad. Que este estudio nos motive a volver a las Escrituras con un corazón humilde, pidiendo al Señor que nos dé discernimiento para rechazar todo aquello que, bajo apariencia de poder o misterio, busque apartarnos de la sencillez del Evangelio. Gracias por acompañarnos en esta investigación profunda en misterios de la Biblia hoy. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros episodios, donde seguiremos explorando las verdades más impactantes de las Escrituras. Tu apoyo es fundamental para que este ministerio de enseñanza y reflexión siga creciendo y llegando a más hogares. Déjanos en los comentarios, ¿qué lección crees que es la más importante de la caída de Salomón para los cristianos de hoy? Recuerda que la Biblia es un espejo donde vemos nuestra propia necesidad de Dios. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta nuestro próximo encuentro, y que la luz de su palabra guíe siempre vuestros pasos.